tardes a todos, mi nombre es Juan Cruz Salazar, soy director de Diplomacia Activa. Diplomacia Activa es un think tank dedicado a la formación y la generación de contenido en política internacional. Hoy vamos a estar conversando con Álvaro Sicarelli, que es analista internacional, asesor político y escritor. Recientemente ha publicado su segundo libro, El Gran Juego, la Guerra Fría entre Estados Unidos y China. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola Juan Cruz, ¿cómo estás? Un gusto estar acá y antes que nada felicitaciones por la enorme labor que hacen desde Diplomacia Activa y la verdad para mí es un privilegio, me honra poder estar en este conversatorio. Gracias, Álvaro. En realidad el placer es para nosotros, porque nosotros siempre decimos que hay muchísimos licenciados en relaciones internacionales y después hay internacionalistas, ¿no? Las personas que tienen la decisión de mantener al mundo atento. Y por eso cuando empezamos a ver de hacer este conversatorio, dijimos, bueno, qué bueno de poder hacerlo con una persona que tiene conocimientos en política internacional, en la teoría y en la praxis, porque en tu libro vos, bueno, ya estoy spoileando, pero hablas mucho de la praxis, ¿no? De llevar las relaciones internacionales al hacer. Voy a arrancar con la primera pregunta, vamos a arrancar por lo macro. Para que exista un juego, que es el título de tu libro, tiene que haber un tablero. Los internacionalistas generalmente le decimos a eso sistema internacional. ¿Cómo es el sistema internacional de hoy? ¿Hay un orden? ¿Hay un desorden? ¿Cuál es tu análisis? Yo creo que estamos en un proceso que, por ejemplo, alguien que no era un internacionalista, pero que estudiaba mucho las dinámicas del mundo, que fue Zygmunt Bauman, hablaba y utilizaba un término latino, el interregnum, ¿no? Estamos en una situación de transición dentro del histórico esquema de Westfalia, en una nueva transición, que acá está el final o el resultado de esta transición es abierta, es o el cambio de un paradigma sistémico, estamos ingresando a una nueva forma sistémica de orden internacional o de orden global, o se está readecuando el sistema vigente para poder subvertir los coletazos de las crisis políticas, económicas, militares, culturales que estamos viviendo, por lo menos en estas 2 décadas que ya van terminando del siglo XXI. Por lo cual, primero estamos en una etapa de transición. Ahora, la gran pregunta es, ¿hacia dónde nos lleva? Que ya te lo acabo de plantear, puede haber un cambio sistémico o una reformulación del mismo sistema, y por otro lado, ¿quién o quiénes van a liderar formalmente ese nuevo sistema o ese recambio de sistema? Uno podría decir, en mi libro yo planteo, estamos viviendo, con similitudes y diferencias, un proceso de guerra fría, un proceso de tensión y distensión entre dos superpotencias que contienden estratégicamente por la hegemonía económica, política, militar y cultural a escala global. Ahora bien, esto es lo que viene para quedarse, esto es lo que le da empujón a lo nuevo, esto es lo que va a dar paso a la reconfiguración. Hay dos cuestiones. En primer lugar, compren el libro y léanlo y saquen sus propias conclusiones, o en segundo lugar, bueno, que prontamente quedará desactualizado y me verá obligado a seguir escribiendo, ¿no? una secuela de este libro para poder estar, ¿no? Como bien dicen ustedes, atentos a lo que pasa en el mundo. En eso vos mencionabas esto de quiénes van a liderar el cambio. Estamos en el interregno y se viene un mundo nuevo. ¿Tiene que ver la irrupción de personas o líderes, ¿no? Como Donald Trump, Marianne Le Pen, Giorgia Meloni, el mismo Javier Milei, en este nuevo mundo que viene, o es una excepción? Yo creo que son ingredientes más, unos ingredientes más de. Creo que es curioso porque mientras se habla de los outsiders, se hablan de los disruptivos, se habla de la extrema derecha como cimbronazo del sistema, quizás salvo la hoy circunstancial excepción de Javier Milei, porque no sabemos si va a ganar la elección y si va a gobernar y cómo va a gobernar, cuando uno mira los otros ejemplos que diste, fueron representantes que a la hora de ejercer, en el caso de, por ejemplo, Bolsonaro, de Giorgia Meloni y de Donald Trump, el gobierno, o en el caso de Marine o Orbán también podríamos nombrar, o en el caso de Marine Le Pen, la oposición, o ser la principal referente de oposición, siempre lo han hecho dentro del sistema tradicional.
siempre lo han hecho con reglas de juego del sistema político tradicional. No han roto con el sistema. Lo han mejorado, lo han perfeccionado, lo han cambiado, lo han modificado, pero siempre dentro de ese sistema. Incluso lo estamos viendo claramente con el caso de Giorgia Meloni, un camino hacia la moderación. Lo que acá en Argentina damos en llamar el famoso teorema de Baglini, la cercanía, ¿no? Al poder obliga al líder político a moderar sus acciones. Lo mismo en el caso de Donald Trump, que no rompió con el Partido Republicano, no generó un famoso third ticket, como se pensó en un momento. En el caso de Bolsonaro, sus 4 años de gestión lo hace con una alianza parlamentaria con no menos de 9 partidos, de los cuales 2 o 3 de ellos forman parte del famoso centrado, ¿no? El centro, que es, voy a utilizar palabras muy actuales en Argentina, la casta, partidos políticos enquistados en el poder, pero que dan la gobernabilidad suficiente para llevar adelante un programa de gobierno, un programa de reformas como Bolsonaro. Bueno, vuelvo a lo mismo, Giorgia Meloni con su alianza con el berlusconismo y con el ex-independentismo del norte italiano, porque hoy ya no es más la Lega Nord, ahora es la Lega, y pasaron del separatismo al federalismo. Ellos también aplicaron un teorema de Baglini y se fueron moderando frente a la necesidad de ser una opción electoral viable y de llegar al gobierno. Por lo cual creo que son ingredientes más de este proceso, donde se catalizan las demandas de sectores que claramente el sistema tradicional y el establishment no atendía. Hoy por derecha, y antes Luis pasó por izquierda, porque lo que hoy nos asombra del fenómeno Bolsonaro, Trump, Giorgia Meloni, Le Pen, Orbán y tantos otros, no fue nada más y nada menos que la expresión que era el pasado representaron Evo Morales, Néstor Kirchner, Luis Ignacio Lula da Silva, la propia reformulación de la concertación de partidos para la democracia de Chile, muchos... y podríamos decir incluso el propio chavismo, que era la supuesta ruptura con el sistema, pero manteniéndose dentro del sistema. Por eso no los tomo como algo que viene a romper todo. Queda la experiencia de Milei para ver en las próximas 8 semanas, con la primera vuelta, después las siguientes 4, y si llegamos al 10 de diciembre en paz, en Argentina, y con un triunfo de él que depararía, ¿no?, a ese fenómeno. Comparto. Vamos a ver qué pasa en Argentina. Siempre lo vamos a ver qué pasa en Argentina. Ahora te pregunto por la negativa, ¿no? Mencionamos a los líderes nuevos. Hay líderes nuevos porque hay líderes viejos, ¿no? Hay una vieja política, hay líderes que no lideran. Yo veo mucho esto de que hay más TikTokers que líderes. ¿Por qué no tenemos un Ronald Reagan, un Margaret Thatcher, un Winston Churchill? Bueno, me van a acusar de anglófono, ¿no? Pero digo, ¿por qué no hay líderes? Un Charles de Gaulle, digo, personas que piensen en el futuro, que piensen en el largo plazo. ¿Qué pasa con ese liderazgo en Occidente que no se termina de cumplir? Voy a hacer un paréntesis para... No te voy a corregir, pero sí acabas de hacer algo que me pasa a mí, nos pasa a todos nosotros, que es frente a un análisis perfectamente argumentado y adecuado a lo que estamos hablando, hiciste la aclaración, uy, me van a tachar de... Este es el gran problema, porque Argentina y muchos países de América Latina se autoflagelan con un aislacionismo del mundo, porque en primera instancia no atienden al mundo y mucho menos lo quieren comprender. Entonces, cuando vos nombres a Margaret Thatcher o nombres a algún referente del mundo occidental, ¿no?, angloamericano, eso no te hace un cipayo, no, te hace un analista serio como lo sos. Cierro paréntesis. Y ahora contesto. Hace unos meses atrás hice un posteo en todas mis redes sociales con una foto de Ronald Reagan y de François Mitterrand, ¿no?, de los dos. Y puse, y pensar que hace 40, 50 años, estos eran los titanes que representaban a la izquierda y a la derecha democrática en plena Guerra Fría. Punto seguido, éramos tan felices y no lo sabíamos, porque claramente lo que este interregno, desde el año por lo menos 92, para poner un punto, ¿no?, en adelante, con el punto de inflexión del 2001,
con la crisis internacional que genera el atentado a las Torres Gemelas. Hay un proceso de debilidad crónica en la formación y en la instalación de los liderazgos políticos con responsabilidad global. Y claramente los semilleros, ¿no? Los lugares donde tenían que surgir estos liderazgos, que eran los grandes partidos históricos, uno puede decir republicanos demócratas, conservadores laboristas en Gran Bretaña, Partido Popular Socialista en España, el centrodestra y el centrosinistra en Italia como coaliciones, dejaron de ser ese semillero, y ni hablemos de los grandes think tanks, de donde surgían también los hombres que aconsejaban y formaban a estos liderazgos. Bueno, pasaron a tener un rol muy, muy secundario, muy reducido, frente a emergentes que se preocuparon más por la forma que por el fondo. Curioso, porque cometen el mismo pecado de los que vinieron a criticar, porque muchos de estos emergentes nuevos, entre comillas disruptivos, criticaron siempre a lo tradicional por preocuparse por la forma y no el fondo, pero ellos también crearon, pensaron, planificaron, ¿no? E implementan un discurso de forma y no necesariamente de fondo. Entonces, o sea, se retroalimentan. Es como una dialéctica, una dialéctica hegeliana, donde el amo y el esclavo, que parecen contendientes, que parecen antitéticos, terminan siendo un poquito parecidos. Y frente a un esquema esclerosado de esa política tradicional que no entendió los nuevos tiempos, pero no entendió que los nuevos tiempos no implica abandonar todo lo anterior. Y lo nuevo, disruptivo, que era todo foja cero, ¿no? Es el before versus el after. Bueno, difícil encontrar estos liderazgos que dijimos Ronald Reagan y François Mitterrand, podríamos ir más para atrás, podríamos decir Bettino Craxi, Felipe González, Richard Nixon, grandes, John Fitzgerald Kennedy. En el medio podríamos decir Henry Kissinger, Robert McNamara, Brent Scowcroft, Brzezinski, tantos, bueno, y los soviéticos, ¿por qué no? Brezhnev, Gromyko, Dobrynin, podríamos nombrar tantos orbe del este, chinos, Deng Xiaoping, Xu Enlai. Creo que nuestro rol también es hacer un poco honor a todos ellos, nombrarlos, mencionarlos y también, ¿por qué no saber que puede haber un camino? Esto que me marcás me pareció interesante porque yo me vio quejando de lo que es la sociedad culposa, ¿no? Esto de que nos vivimos culpando, de que si no soy lo suficientemente amigable con, no sé, el feminismo, el ambientalismo, los derechos, siempre nos vivimos culpando. ¿Cómo ves vos la responsabilidad social de lo políticamente correcto? ¿No nos hemos pasado de lo correcto por ahí? ¿Y cómo afecta esto a la política? Yo te diría que ya voy a ser medio bestia, espero no complicarte cuando publiques esto, pero yo creo que pasamos de lo políticamente correcto a la imbecilidad política directamente. Y yo creo que no hay dictadura más perfecta que aquella que logra que pensemos 8 o 9 veces lo que vamos a decir por temor a esa inquisición que hasta en algún momento es difusa, no terminas de saber bien cuál es, quién es, pero que determina que vos podés decir tal cosa, sos no merecedor de una cancelación. Y esa cancelación te puede llevar a situaciones extremas, desde, no sé, la pérdida de vínculos sociales, la pérdida de tu lugar de trabajo, la pérdida de tus canales de comunicación para con un público, que siempre indefectiblemente es amplio, anónimo y complejo ese público. Entonces, vos estás enfrentado ante ese público al que tenés que proveerle contenido, pero por otro lado una inquisición que te va marcando cual censura medieval, qué decir y cómo decirlo. Y te digo más, muchas veces el cómo decirlo, o sea, peor todavía. O sea, más. Y donde prima muchas veces la opinión, que en la escala de la argumentación es el escalón más bajo, la opinión. O sea, dentro del nivel, los niveles de argumentación, la opinión está en el escalón más bajo.
Mientras que el argumento sólido, riguroso, bien sustanciado, tendría que estar en el top y que tendría que ser el sine qua non de, del nivel de trabajo. Y te digo más, utilizando otra expresión latina, el sine qua non tendría que ser eso. Todos nosotros que somos comunicadores deberíamos ser rigurosos, deberíamos ser, ¿no?, sustanciosos, incluso deberíamos ser accesibles para el público. Pero por otro lado, el público debería manejarse en un quid pro quo. La retribución del público debería estar, ¿no?, asegurada. Por retribución digo, desde un like, desde un follow, desde la monetización, debería estar ajustada a esa rigurosidad. Si vos no sos riguroso, yo no te brindo mi apoyo, mi sostén. Bueno, desgraciadamente no sucede ninguna de las dos cosas. Parece que te estoy entrevistando de tu primer libro, Cómo derrotar al neoprogresismo, que también lo Sí. recomiendo. Me fui en ese tema, pero para volver a tu libro, que de paso también si querés puedes comentar a las personas que nos están viendo dónde pueden conseguirlo, cómo pueden obtenerlo, aquellas que estén en Argentina y aquellas que no. ¿Cómo ves el sistema internacional en este conflicto entre Estados Unidos y China? ¿Es un conflicto a cielo abierto? ¿Lo están escondiendo en una cuestión más fría? Y a su vez, ¿cómo se mueven esas placas tectónicas del sistema? No sé si lo comparás directamente con la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos o hay diferenciales. No, por supuesto que hay diferenciales y te podría decir que entre las similitudes está este sistema de tensión-distensión permanente por interdependencia compleja, porque estamos hablando de una potencia económica, una superpotencia económica, pero con una política integral en búsqueda de, además, ser potencia política y militar. Una potencia, estamos hablando de China, por supuesto, una potencia claramente política, líder del mundo democrático y, por supuesto, la supremacía militar, convencional y estratégica, pero con una economía en crisis y casi te diría en una situación schumpeteriana, ¿no?, donde empieza el proceso de destrucción creativa del próximo sistema, del sistema norteamericano, realmente hablo de Estados Unidos, donde una es acreedora por títulos, ¿no?, por bonos de la otra, y la otra además es el sostén defensivo de aliados que tienen a China enfrente, Corea del Sur, Taiwán, Japón, todo el corredor del Indo-Pacífico. Entonces ninguna se puede permitir la acción directa, por lo menos en el corto y mediano plazo. Por acción directa digo una confrontación formal entre ambas, no así guerras proxy, guerras de aproximación, tener estados buffer, estados tapones que jueguen. Otra situación muy similar a la que se vio durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Te diría que serían las similitudes. Ahí se me viene a la cabeza lo más reciente que ha movido este sistema, que fue el conflicto Rusia-Ucrania, ¿no? Cuando Rusia termina por invadir a Ucrania en ese febrero, si no me equivoco, del 2022. ¿Qué pasa con esos actores que no terminan de soltar el poder, que quieren dar esa demostración o ese golpe sobre la mesa para decir, bueno, acá estoy? Bueno, me imagino que hablás por Putin. Sí. Perfecto. Si hablamos por Putin y hablamos por todo el sistema ruso de poder, que es Putin y sus dos principales sostenedores, que es los oligarcas y las Fuerzas Armadas, que son los que realmente le dan legitimidad de acción, no legalidad, ¿no?, pero legitimidad de acción. La pregunta es, ¿Putin actúa solo o Putin es un peón, un alfil, si querés, para elevarle el rango de la geoestrategia de otra superpotencia? La pregunta que tendríamos que responder. Yo tengo una respuesta. Yo creo que Putin es un alfil de China. No tengo la menor duda. Putin no podría hacer todo lo que hace si por lo menos en el underground, en la diplomacia de pasillo y en el underground, ¿no?, de los circuitos del poder sino rusos, no tuviera
un mínimo ok para poder hacerlo. Ahora, yo que soy un ferviente defensor del esquema democrático de nuestro mundo, liderado claramente por Estados Unidos, no soy un necio. Incluso, si me retrotraigo a artículos que ha escrito, por ejemplo, Henry Kissinger, 2012, 2013 y 2014, donde él plantea, vamos en un futuro próximo a pagar las consecuencias de haberle casi escupido en la cara a Vladimir Putin y su sistema y su régimen, cuando él, para bien, para mal, más, menos, de forma perfectible, planteó la necesidad de crear un sistema cooperativo en materia de seguridad y defensa y también de integración euroasiática, por llamarlo así, entre la Unión Europea y Rusia, entre la OTAN y Rusia, entre indefectiblemente Estados Unidos y Rusia, por diversas razones, porque no genera confianza, porque ya le conocemos lo que él hace puertas para adentro de su país, porque vamos a entregar a Rusia y la vamos a empujar a los brazos de China. Y esto no lo dice un filorruso, lo dice Henry Kissinger, casi te diría en la misma línea, por ejemplo, de John Mearsheimer, que lo viene planteando, pero no quise decir Mearsheimer porque muchos van a decir, pero Mearsheimer es casi un prorruso, o medio oculto, ¿verdad? Bueno, puse Kissinger, que claramente no. Yo creo que ahí tenemos otra guerra de proximidad, donde un actor que es superpotencia militar, porque es tenedor de un arsenal estratégico muy poderoso, por su capacidad destructiva, está al servicio de los intereses geoestratégicos de una superpotencia que es la contendiente real contra Estados Unidos en pos de esa búsqueda de ser un hegemón, el único hegemón, ¿no? Así que bueno, veremos cómo esto. Hay un famoso influencer que dice hay que estar atento a los acontecimientos. O el mundo nos necesita atentos. O el mundo nos necesita atentos, claramente. Muy bien. Sí, comparto, y también tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo de que los líderes ya no deciden ver la realidad, sino que con su soberbia deciden moldearla, y a partir de eso, bueno, se dan todo puesto por delante, ¿no? Eso pasa en Occidente mucho. ¿Y sabes cuál es el principal arsenal no militar y no material que tienen? Es mejor dicho, el arsenal, no. ¿Cuál es el esquema del cual parten para planificar esa estrategia? Es el sesgo de confirmación. 100%. Y ahí ya, y el arsenal es un arsenal también autocreado, autopercibido, porque se enfrentan a veces en campos que no hay, ni siquiera había motivos. Yo en varios capítulos del libro, en la tercera parte del libro, está dividido en 4, hablo de las arenas del gran juego, y van a ver que en algunos no hay necesidad de llevar el conflicto, y lo llevan porque la autopercepción sobre el otro es errada, y que tiene que ver por intereses corporativos, facciosos, o hasta de egos. Es una cosa surreal, pero ¿qué sucede? Te tomo una palabra ahí también que dijiste antes, que tiene que ver que al final lo más peligroso termina siendo, ¿no?, la estupidez humana. Sí, claro. Ahí paso ya más para ir dándole un cierre a la entrevista. ¿Qué hacen los actores medios? ¿Qué hacen los actores como la Argentina en todo este sistema? Tenemos dos polos, tenemos actores que no quieren dejar el poder, y también tenemos lo que podríamos decir potencias medias que también intentan surfear o sobrevivir a todo este sistema. Recientemente Argentina anunció que se va a incorporar a los BRICS, por ejemplo. ¿Cuál es el rol de la Argentina en ese mundo tan complejo? Bueno, yo creo que hay dos ángulos. En primer lugar, ¿qué debería hacer Argentina en términos de agenda doméstica y de agenda exterior, de agenda internacional, para devenir, por ejemplo, en miembro de ese club de potencias medias, que creo que es lo que Argentina debería aspirar, porque no tiene necesidad de más, amén de las elucubraciones de muchos trasnochados que quieren vivir en una época que hoy ya no existe. Ahora, esa agenda doméstica y exterior implica un programa de reformas estructurales, políticas, económicas, socioculturales,
que aseguren el proceso de camino a ese nivel de, o sea, esa clasificación de potencia media. Eso sería un ángulo. Vamos a suponer que además lo logramos. Bueno, ya ahí tendríamos que hacer futurología. Pero mientras tanto, en el corto plazo, Argentina no puede no tener política exterior. O sea, tiene que tener una política exterior como un Estado periférico que es en situación crítica cíclica. Por desgracia, para desgracia de los ciudadanos y por responsabilidad de su dirigencia. Y cuando yo me refiero a la dirigencia, o sea, la culpable de esta situación de periferia y de crisis cíclica, no es la dirigencia política solamente, es la política, la económica, la mediática, la cultural y académica, la empresa, la que vos quieras, toda, que es responsable, por acción o por omisión, vamos, porque si no, siempre era fácil tirar por la ventana al político, ¿no? Y acá es compartida. Yo creo que en esa política exterior, del 10 de diciembre del 2023 en adelante, Argentina va a tener que, primero, hacer un reinforcement de la Cancillería, volver a transformar en la Cancillería en el Policy Center, del Policy Planning Center, ¿no? El Centro de Desarrollo de Políticas de Estado en materia de política exterior, con seriedad, con criterio, con formación, con audacia también, porque obviamente vamos a tener muy audaces en algunas cosas, pero basta de cancilleres como el que tenemos. Perdóname si esto complica, pero basta de esto, basta de regalar la Cancillería como premio consuelo. Luego de que tenés o sea, digamos, el instrumento de capital humano y ¿no? de planificación, de dirección e implementación, bueno, ¿qué políticas puntualmente? Yo creo que, por ejemplo, pensar una diplomacia de pivoteo estratégico o una diplomacia triangular en la cual Argentina, parándose frente a esta contienda estratégica entre China y Estados Unidos, pivotea político-económicamente entre su principal inversor y con quien coincide en muchos valores éticos, morales, políticos, que es Estados Unidos, con su principal comprador / acreedor, producto de los acuerdos financieros y de swap que tenemos con la República Popular China. Ahora, ¿qué sucede con ambos? Tanto con China y con Estados Unidos. En el caso de China, es nuestro principal comprador y es nuestro principal acreedor, pero en materia de comercio exterior sigue siendo una balanza deficitaria en perjuicio de Argentina y encima todo el componente crediticio y de acuerdos financieros profundiza ese déficit, por un lado. Y en el caso de Estados Unidos, nos empuja a un déficit de relación política con Estados Unidos. Estados Unidos no le ofrece a Argentina, y mucho menos a la región, un esquema estratégico alternativo del que ofrece la República Popular China a países emergentes y en vías de desarrollo. China, efectivamente, nos ofrece cantos de sirena, pero cantos al fin. Hay una ausencia, hay un repliegue por parte de Estados Unidos y del mundo democrático desarrollado para con Argentina y con la región, ofreciendo un proyecto estratégico. Truman ofreció, por la situación de posguerra, crear el sistema interamericano, crear el mecanismo que conocemos como la OEA. Eisenhower ofreció el proyecto Solarium de integración, obviamente marcado en su lucha contra la expansión del comunismo soviético en la región. John Fitzgerald Kennedy ofreció, también enmarcado en esa política de contención, ¿no? La Alianza para el Progreso. Y así cada presidente se fue perdiendo, ¿no? Cada presidente norteamericano tenía una estrategia, buena, mala, perfectible, pero una estrategia alternativa a lo que ofrecía la Unión Soviética. Hoy siento que no existe, ¿no? Por liderazgos débiles, quizás porque Trump, y yo soy un gran defensor de Trump se equivocó con el exceso del America First. Me parece que, yo creo que ahora devolver, no, los republicanos no van a, ni él ni cualquier otro republicano va a reincidir en eso. Y bueno, y en el gobierno débil de Biden, totalmente olvidados, ¿no?
Entonces me parece que ahí está el desafío. Y nosotros tenemos que pivotear entre esos dos, anteponiendo siempre los intereses de Argentina como nación. Y ahí te pregunto algo, vos dijiste formación y agilidad, algo que, bueno, nuestro canciller se dejó en el camino. Y le dedicaste tu libro a Carlos Escudé. Yo tuve la suerte de escucharlo en una conferencia a Carlos Escudé, me pareció impresionante, era más chico, no sé si no lo supe aprovechar lo suficiente, después lo leí, y cuando empiezo a hojear, abro tu libro y encuentro que está dedicado a Carlos Escudé, me pareció aún más interesante. ¿Quién es Carlos Escudé? ¿Por qué deberíamos retomar alguna de las enseñanzas de él, sobre todo para las personas o los internacionalistas que no son de Argentina? Mira, no solo, a mí me sigue emocionando hablar de Carlos, yo fui durante 10 años discípulo y amigo personal de él. No solo le dedico el libro, sino que en la última parte del libro, en la cuarta parte, donde hago este planteamiento de política exterior alternativa, o que tiene que implementarse a partir del 10 de diciembre de este año, con el nuevo gobierno, planteo a una revisitación del realismo periférico como teoría, que fue el gran aporte de Carlos, fines de los 80, principios de los 90, como giro estratégico de la política exterior argentina histórica a la nueva política exterior liderada durante 10 años por Carlos Saúl Menem, mal llamadas relaciones carnales porque no lo fueron. Por otro lado, además de ser un teórico, fue un gran divulgador de los temas de política internacional, relaciones internacionales en los grandes medios masivos de comunicación, cuando nunca había existido un divulgador de esas características, porque estaba reducido todo a la academia y a los cenáculos del internacionalismo, y además lo hacía de una forma divertida y accesible. Por eso yo hago una gran reivindicación de él. Pero si habrás hojeado el libro, habrás visto que hay una parte que se llama Crazy but Right, que era lo que sus colegas de Oxford le decían: está loco, pero tiene razón. Y lo que ahí planteo vuelve a un punto que hablábamos antes, la tiranía de la forma por sobre el fondo. Se desacredita y se desatiende los argumentos y los análisis y las propuestas de un intelectual de fuste como Carlos Escudé, no te diría más que por sus formas que por lo que decía. Muy histriónico, muy excéntrico, muy exteriorizador de emociones, muy baja el rigor. Y no era así. Y en un punto me siento un poco reflejado. Yo la academia, no digo que me rechaza, pero me mira medio de cote. Pero bueno, no tengo la culpa de ser la medida del fracaso de muchos. En tal caso, y eso me da a la última pregunta, ¿cómo formamos más Carlos Escudé? ¿Cómo formamos más Álvaro Sicarelli? Digo, ¿cuál es tu consejo para los futuros internacionalistas? Y sí, al que no le gusta, que no escuche, pero digo, a los que vienen, ¿cómo se forman? ¿Cómo empiezan a pensar realmente en lo que pasa en el mundo y cómo van a posicionar a la Argentina en esa complejidad que se nos viene y en la que estamos atravesando? Y claramente no como se vienen formando ahora. Después, ¿cómo instrumentar el cambio? Mira, yo no soy pedagogo, yo soy un ensayista, soy un estudioso del tema y soy un divulgador. Ahora, ser divulgador no significa ser un instructor. Ejerzo la docencia, hoy quizás más circunstancialmente que antes, pero ajustado a los criterios que me imponen. Yo no me puedo cortar solo. Ahora, claramente hay formas, mecanismos, currícula que debería modificarse, alguna directamente debería ya desecharse, otra modificarse y otra incluirse, ¿no? Agregarse. Y bueno, eso va a llevar. Y también sería bueno que el próximo ministro de Educación y la CONEAU, ¿no?, trabajara estos temas. Pero para eso, los decanos de las facultades de universidades públicas y privadas de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y los directores de las carreras per se deberían incentivar al Consejo Interuniversitario Nacional y a la CONEAU a que empiece este proceso. Si esperamos de que alguno se ilumine de estos funcionarios públicos, y Elon Musk me va a llevar a Marte antes de que esto suceda en la realidad. Pero bueno, no pierdo las esperanzas. Álvaro, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Bueno, por ahora, hasta por lo menos la primera y segunda semana de septiembre, Mercado Libre, Amazon, con envío directo a sus casas,
o a los puntos de entrega, y si todo sale bien y el dólar nos sigue disparando y no estamos con los problemas que estamos viviendo de precios y remarcación, a partir de el 10 de septiembre en adelante en las principales librerías del país. Pero mientras tanto y hasta el 10 de septiembre en Amazon. Álvaro, gracias por haber estado con nosotros con Diplomacia Activa. Para mí fue lo mismo que dije al comienzo, un honor porque hemos hecho una crítica, por suerte no nos sponsorea ninguna universidad, pero esto de la diferencia entre un licenciado en Relaciones Internacionales que cuelga el cuadro y el internacionalista, ¿no? Quien se dedica a mantener el mundo atento. Así que gracias por haber estado con nosotros. No, el agradecido soy yo, y te podría decir que el vaso comunicante, que te diría hasta el reactor nuclear que nos da energía y nos da potencia a vos, a Diplomacia Activa y a mí y a mi trabajo, salvando cualquier distancia y diferencia, es la pasión. La pasión es la clave. Gracias, Álvaro. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo y escuchando, a quienes nos siguen. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales o en www.diploactiva.com. El mundo nos necesita atentos.